¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Qué bueno que ya nos acompaña en su programa Palabras sobre la Mesa. Pues usted lo sabe, nosotros aquí buscamos entretenernos, aprender con las palabras y sus historias. Y en esta ocasión, pues ha caído justamente el día de este programa, un día después de una fecha importante para la lengua castellana, porque justamente ayer recordamos o celebramos el Día Internacional del Libro. Hay muchos detalles que han hecho que esta fecha haya sido escogida. Más adelante, en un segmento, ya les daré santo y seña de cómo fue que se decidió que fuera este día, justamente. Pero uno de los implicados en que se seleccionara esta fecha es un personajazo, ¿no?, de la literatura, que es Miguel Cervantes Saavedra, que fue quien escribió la que se considera la novela más importante de la lengua castellana. Empieza con unas palabras interesantes, dice algo así como: en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivió un fidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Bueno, pues ahí de Cervantes, de su obra, de su novela, es en donde nos vamos a echar el clavado para rescatar palabras, frases, historias, anécdotas. Y va a ver usted que, aparte de que vamos a aprender, nos la vamos a pasar muy bien. Y pues ya sabe, estaremos con usted, un servidor Arturo Ortega Morán y mi compañera Mariana García Luna. ¿Qué tal, Mariana? Muy buenas tardes. ¿Cómo Hola estás? Arturo, muy buenas tardes, muy contenta, muy feliz de estar otra vez aquí con ustedes. ¿Cómo está? ¿Cómo le está pasando esta tarde? Espero que esté muy bien y muy listo para aprender todo lo que vamos a platicar hoy esta tarde y acerca de este gran escritor Cervantes que nos dejó tanto, ¿verdad?, al idioma castellano. Por supuesto, no podría faltar mi lectura de esta tarde y este librito que ya lo he traído varias veces, Un Quijote para cada ocasión, un libro editado maravillosamente por el Fondo de Cultura de Nuevo León. A ver, muéstralo a la cámara para que lo tomen y sepan de qué libro vamos a estar sacando estas palabras que nos vas a leer. Muy padre. Ahí está. Sale, Un Quijote pues. para cada ocasión. Muy bien. Dice: loco de querer la justicia. Resulta intrigante pensar en el momento en que Cervantes lo pergeñaba. Quizá fue en un obscuro recinto, cuando era esclavo de los musulmanes, a lo mejor desde años antes, en alguna suave tarde napolitana, o después, ya con el brazo incapaz, en las lindas noches de Sevilla. El caso es que nunca sabremos el momento justo, tampoco importa mucho, en que un flaco hidalgo español de apellido Quijano se volvió loco de tanto querer la justicia, y Cervantes, atento a cumplir sus mandatos, empezó a poner en tinta unas inocentadas que se volvieron famosas y que siempre han estado cerca, muy cerca de la verdad. Soy Mariana García Luna, muy buenas tardes por estar aquí con nosotros. Pues interesante, muy buena manera de introducir el tema. Hay mucho que decir, miren, ahora Sí. que empezamos a explorar, diríamos, oye, no, de este tema podemos hacer no uno, dos, tres, cuatro, cinco, los programas que quieras, porque es inagotable lo que puede proveer en palabras, frases y cosas que comentar. Pero bueno, vamos a hacer parte de lo que se puede hacer en este tiempo. Pero antes, usted lo sabe, siempre tenemos para usted un juego de palabras en el que invitamos a usted a participar, a que ponga a prueba su ingenio y además, pues diviértase con nosotros, así que lo vamos a invitar a que descifre los siguientes refranes. Vayan tomando nota y pues llámenos para que nos diga cuáles encontró, así que, pues, ¿qué les parece si pasamos y los vemos? Vamos a ver el juego de palabras. Comienza en 3, 2, 1.
Bueno, ahora no están tan fáciles, ¿verdad? Ahora son 3. No, y ahora son 3. Yo creo que ya estará usted pensando, este es aquel, ahí coméntenlo, platíquenlo, y en cuanto tengan 1, 2 o los 3, llámenos al 2020-8865, o si no, escríbanos ahí vía WhatsApp, tú te sabes el número. 81 26 11 35 35. Y recuerde poner su nombre, por favor. Sí, claro, para poder agradecerle. Y además también, pues vamos a hacer la tradicional pregunta alterna. Si esto de los refranes a usted le parece de pronto muy complejo, bueno, también hay otra manera de participar. A ver si usted sabe. Ponemos aquí a prueba la cultura general. ¿Cuál es el mote o apodo, que significa lo mismo, del autor que es tema de este programa, de Miguel Cervantes? ¿Cómo le decían? A ver, ¿ya se acordó? Pues también llámenos 2020-8865, o si no, al WhatsApp. 81 26 11 35 35. Bueno, mientras usted se organiza sus ideas, vamos a entrar al tema. ¿Qué te parece, Mariana? Perfecto, Arturo, me parece genial. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Es uno de los clásicos inicios de las novelas más famosos, más conocidos. Fíjate que de esto se podía comentar, de estas primeras palabras que son la introducción a la novela, que La Mancha es una región de España, es una región que, vamos a decir, viene estando ubicada en el centro de España, no era un pueblo, era una región de varios pueblos. Mañosamente, diría yo, Cervantes no quiere dar el nombre del lugar, lo deja así como una incógnita. Dice, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Fíjate que esto ha ocasionado mucha curiosidad a través del tiempo, y quienes han estudiado el libro a fondo a través de los siglos o de los años han propuesto que ese lugar al que se refería Cervantes era un pueblo o era otro. Total que se han apuntado varios para decir, Cervantes decía que era este. Porque en cierta forma, siguiendo el hilo de la novela, si se hace un análisis así muy exhaustivo, sí es posible hacer una teoría de qué pueblo se refería a Cervantes. Pero es tan complejo que esto, dicen, apenas se resolvió hace un par de años, allá por el 2016 más o menos. Y esto lo hizo un grupo de académicos universitarios que se tomaron este proyecto muy en serio, haciendo cálculos matemáticos, analizando línea por línea. Y según eso, pues este lugar del que se refiere Cervantes viene a ser un pueblo que se llama Villanueva de los Infantes. Villanueva de los Infantes. Esos son los paisajes de La Mancha, molinos de viento que aparecen como tema de la novela, un suelo algo reseco, que por cierto, una de las hipótesis de lo que significa mancha, en este caso, que viene del árabe al-mancha, que significa algo así como tierra seca, tierra árida. Pudiera ser porque casa más o menos con esos paisajes que estamos viendo. Entonces, siendo así, pues miren, como detalle curioso, diríamos, ese lugar de la Mancha de la que Cervantes no quería acordarse, sería este pueblo Villanueva de los Infantes, que hoy todavía existe, pero que ya va quedando cada vez despoblado. Creo que le quedan como 5,000 habitantes por ahí, cuando hace poco tenía como 10,000, 15,000. Pero así pasa en los pueblos rurales. Entonces, bueno, dejémoslo ahí como un primer dato curioso de esta novela. Pero sigue más adelante esta descripción. Sí, fíjate, la frase de inicio continúa. No ha mucho tiempo que vivió un hidalgo. Un hidalgo. ¿No? Pues un hidalgo era un caballero, era un noble, y Cervantes se refiere a su personaje precisamente para decir que se trataba de alguien de la nobleza. Y aquí lo curioso es cómo esta palabra llega hasta nuestros días, porque la palabra empieza de una contracción. Primero se decía fijo de algo, y esto era como para notar que alguien era importante, como ahora nosotros en nuestros días decimos, por ejemplo, tienes que ser alguien en la vida, ¿no? O yo quiero ser alguien. Bueno, ese fijo de algo tenía que ver con esto.
Y lo curioso es que, fíjese, fijo, ya ve cómo las palabras pues han ido evolucionando. ¿Qué pasa si usted a fijo le pone una H? Pues se convierte en hijo. Entonces era hijo de algo, como decir hijo de alguien. Entonces era alguien importante, o sea, no era cualquiera, no era alguien importante. Y de ahí de hijo de algo se hace la contracción a Hidalgo. Y después Hidalgo pues pasó a ser un adjetivo y un apellido, ¿no? Como Miguel Hidalgo y Costilla, ¿verdad? Ese héroe de la independencia, ¿no? Además existe la hidalguía, ¿verdad? Cuando se habla de hidalguía, se relaciona con una actitud noble. Entonces, bueno, es interesante y que me acordé que por ahí creo que había una canción o una película, no me acuerdo, que se llamaba La hija de nadie, como en contraparte. Ajá. Ser el hijo o ser la hija de nadie, eres alguien sin importancia. Sí. Acá la contraparte es ser el hijo de algo o de alguien, es que ese sí es importante. Sí. Fórmulas curiosas del español antiguo que se compactaron en esta palabra Hidalgo. Y de ahí, por ejemplo, podemos recordar también estas palabras que cambiaron, ¿no? De la F a la H, por ejemplo, como facer, por hacer, fermosa por hermosa, ¿no? Fablar por hablar, por ejemplo, ¿no? Entonces, así vemos cómo estas palabras antiguas, bueno, fueron evolucionando y llegaron hasta nuestros días con una H muda, pero sí. muda, pero como quiera suena, ¿no? De alguna manera. En realidad, la que se quedó muda fue la F y se convirtió en H. Se convirtió, pues sí. No, no se quedó muda, se quedó invisible. Invisible. Sí, salió. Bueno, sí. Salió. Se enmudeció y ya no se vio. Así es. Hay también, digamos, siguiendo esta estructura de estas primeras palabras de la novela, dice después de este fidalgo, de este hidalgo, dice que era de los de lanza en astillero. Lanza en astillero. Y aquí nos está dibujando Cervantes al clásico caballero. Imagínate un caballero de la época, entraba a su casa, a su sala principal, y los astilleros eran, mira, ahí como se ve en pantalla, esa como digamos unas tarimas o una estructura de madera en donde se colocaban las lanzas. Esos eran los astilleros. Entonces, así como más adelante había quien tenía una colección de armas, de rifles, de carabinas, en aquel tiempo, pues lo que había eran lanzas, tenían su colección de lanzas, de diferentes tipos, diferentes modelos. Y se la llamaba astillero porque astillero viene de asta, una asta, ya es el asta bandera, pues es un palo, imita una lanza, y por eso se le llama asta también a los cuernos del toro, porque son algo parecido a la lanza, que tiene algo punzante, de los venados también, los astados. Y entonces astilla viene a ser como un diminutivo de asta. Una astilla, una astita, una astilla, sí, chiquita. Pero se refería a una asta así esbelta. Y también por eso le decimos astilla a esos palitos que a veces se te entierran y dices, ay, me clavé una astilla, ¿no? Que ya como duele, ¿no? Sí. Entonces, bueno, cuando Cervantes dice era un fidalgo de los de asta en astillero, se refería a eso, a los que tenían allí en su sala varias lanzas para elegir la que más les convenía, la que les hiciera juego con el traje. Y luego dice, un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua. Pues bueno, esta adarga antigua era este escudo de cuero en forma ovalada o incluso a veces hasta en forma de corazón. Eso era la adarga. Y viene del árabe adarca, con Q. Es decir, que aquí nada más la palabra evolucionó en la fonética, ¿no? En vez de Q, pues ahora decimos adarga, ¿no? Una adarga antigua. Un escudo, así es. Así escudo. Como se ven en pantalla, mira, ahí se ve un personaje que trae una adarga. Con esas se protegían. Pero era de cuero. Era Esa de es la cuero, diferencia de los otros tipos de escudos. Contra los que eran de madera, así es. Y luego casi que cierra diciendo de rocín flaco. Aquí sí, deja muy claro Cervantes. Este fidalgo al que se está refiriendo tiene en su establo un rocín flaco. Porque rocín, fíjense, en esa época le llamaban a los caballos de mala traza, como el que está en pantalla, ahí está, ese es un rocín, que generalmente eran caballos que los usaban para cuestiones de trabajo del campo, ya no era para andarlos presumiendo ahí en la plaza ni nada de eso, ¿no? Eran caballos de trabajo, rocines, ya desde latín así les decían rocines o algo parecido. Y bueno, pues
Don Quijote, pues es el caballo que tenía a la mano, es el que toma, el que monta, y sale de ahí para empezar a correr sus aventuras. Así que, bueno, vamos a seguir con más palabras del Quijote, pero antes echémosle una vista al juego de palabras y regresamos con ustedes. Luego comienza en 3, 2, 1. Qué bueno que sigue acá con nosotros esta tarde. ¿Cómo ve el juego de palabras? Está divertido, ¿verdad? ¿Ya le atinó? ¿No? Pues mira, ahí le va otra oportunidad, pero acuérdese de que nos tiene que llamar. Esta vez no hay libro, pero se va a divertir contestándonos. ¿Por qué no nos llama? Al 2020-8865 o mándenos un mensaje por WhatsApp al 8126-113535. Vamos a ver, producción, que nos pase el juego de palabras. Luego comienza en 3, 2, 1. Y bueno, también recuerde que está la pregunta alterna. ¿Cuál es el mote o el apodo de Cervantes? ¿Cómo se le conocía a él también? Así que pues ya, llámenos, todavía está a tiempo. Sí, claro, y agradezco ya aquí por WhatsApp, ya estamos recibiendo mensajes y qué gusto saber que estamos divirtiéndonos juntos. Me preguntaban que si el programa es en vivo, le digo, sí, claro que es en vivo, así que llámenos aquí, vamos Sí, a, en la es en medida de lo vivo. posible, contestarles y si no, al ratito les agradecemos. Mientras vamos a seguir, la palabra clave del tema es la palabra Quijote, porque es el personaje principal de esta novela, así lo reconocemos como el Quijote o Don Quijote de la Mancha. Es curioso cómo esta palabra Quijote Cervantes la acuña, porque cuando crea el nombre del personaje, él dice, bueno, había un personaje, ese fidalgo tenía por nombre Alonso Quijano o Quijada, algo así, pero de esas parecido, dice, pero él decidió llamarse Quijote, entonces Don Quijote y de la Mancha, porque era de la región donde él vivía. Quijote es palabra que ya existía en el castellano, fíjense, eso es lo que significa. Era una parte de la armadura de los caballeros medievales que cubría el muslo. A esa parte se le llamaba Quijote. Y yo creo que Cervantes pues lo toma porque si lo toma de una armadura de caballero, pues, se relacionaba pues con el traje de caballero. Quería de algún modo disfrazar a este personaje de caballero y el nombre le cayó muy bien. Se dice que esta palabra Quijote puede tener antecedente en el latín coxa, que después fue Quixote en catalán y de ahí Quijote en castellano, pero siempre significando lo mismo, una protección para el muslo, como se ve ahí en esos pies que se asoman en la pantalla. Entonces, bueno, ya con esto vemos de dónde deriva el nombre de esta novela. Sí, y fíjate, también hay otra palabra que causa cierta confusión, o ha causado cierta confusión, que es rucio, porque se creía que el burro de Sancho Panza, el fiel escudero del Quijote, se llamaba así,
Rucio, ¿no? Pero fíjense que no, rucio es un color, es digamos como el modelo del burro, ¿no? Como el modelo del burro, ¿no? Algo así. Pero porque tiene que ver con el color de este animal, que es así como pardoso, claro, como hasta canoso, ¿no? Medio blanquecino. Entonces pensaban que era como el caballo del Quijote, pues era el Rocinante, entonces pensaban que Rucio era el nombre del asno, ¿no? Del burro de Sancho, pero pues no. Bueno, como que sí, como que no. Es que Algo sí, así, ¿no? porque ya después en la novela en muchas partes se refieren al burro como el rucio, pero no porque sea su nombre, sino porque era su color. Era su color. Hagan de cuenta, es como Sí. si ustedes tuvieran un caballo bayo, Ajá. bayo es el color, y dijeran, a ver, vamos, tráete el bayo, el bayo. No es que se llame bayo, es que así se identificaba a ese caballo. O el colorado, Sí. ¿no? También. Sí, así es. Y fíjate que completo aquí de una vez diciendo que el nombre de Rocinante, que es el caballo Don Quijote, justamente se relaciona con lo que dijimos hace rato. Era un rocín, un caballo de trabajo, un caballo de mala traza, pero Cervantes lo acuña como Rocín antes, porque a partir de que Don Quijote se vuelve caballero, ya no es Rocín, era Rocín antes. Ajá. Junta las palabras y de ahí se sale la palabra Rocinante. Y ese sí era nombre del caballo de Don Quijote. Ajá, ese sí. Y el rucio, pues como ya lo dijiste, es el color blanquecino. Que fíjate que está interesante también si le escarbamos un poquito más, porque el color ya existía, o sea, ya se usaba en Roma y allí decían rucios porque era el color, imagínate un burro de café, que lo dejas ahí a la intemperie y ese día en la noche cae el rocío así como entre hielito y toda la cosa. Entonces en la mañana que sales está el burro todo lleno de hielito como color blanco, color rocío. Está escarchado Está el pobre escarchado. burro. Entonces Escarcha. de ahí viene el nombre rucio de rocío, color rocío, o sea que está allí así como escarchado. Así. Pues sí. Pobre burro, ¿no? Sí, pobrecito, congelado. Y de ahí viene el verbo rociar también, porque son gotitas al final de de cuentas, rocío, ¿no? O sea, claro. está emparentado. Así que ya ves cómo está interesante esta Sí. cosa. ¿Eh? A mí me gustó, bueno, muchas citas del Quijote se podrían prestar para esto, pero cuando Cervantes narra cómo se da ese momento en que Alonso Quijano pierde el juicio, déjenme le leo rápidamente cómo lo narra. Dice, él, se refiere a Alonso Quijano, se enfrascó tanto en su letura, no dije lectura, Ajá, letura, letura. forma antigua, que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Bueno, es que justamente la razón de que Alonso Quijano haya perdido el juicio, que se haya vuelto loco, vamos, pocas palabras, es que él se embebió tanto en las lecturas de los cuentos de caballería, que eran muy de la época. Haz de cuenta, yo me lo imagino que es como ahora el celular. La gente se embebía tanto en las lecturas como ahora el celular y te olvidabas de todo lo demás. Entonces se criticaba mucho a quienes se perdían en las lecturas de los cuentos de caballería. Entonces Cervantes lo hace como una crítica. Decir, sí está bien leer, pero no leas tanto y no de eso, que te olvides de todo lo demás, que te vas a volver loco. Y como se volvió loco Alonso Quijano y pasó a ser Don Quijote, y en su locura, su Rocín ya era un caballazo, un corcel que se llamaba Rocinante, él se convierte en un caballero que era Don Quijote, y por ahí se conchabó a su escudero que era Sancho Panza, que se encontró por ahí a su caballo corcel llamado Rucio, que en realidad era un burro. Y así se va tejiendo la historia, pero de aquí así rápido les comento, celebro, así se decía en castellano antiguo, cerebro, pero se corrigió después porque en latín era cerebrum, que significaba cabeza, y de cabeza, cerebrum, después quedó especializado pues para esa parte que hoy conocemos. Pero mucho tiempo se dijo así, celebro, hasta que hubo una corrección y ya empezó a recuperarse cerebro. Ese es un fenómeno que se dio en muchas palabras del castellano antiguo y me pareció interesante comentarlas. Pero bueno, vamos a dejarla ahí porque si no me echo todo el programa. Pues es que a veces de una sola palabra, una sola expresión surgen tantas. Oiga, pero usted sí lea, ¿eh?
Cilia, no le va a pasar nada, no, al contrario. Bueno, quién sabe si a lo mejor se clava con estas novelitas del libro vaquero o algo así, porque vendrían a ser, ¿no? Como más o menos, bueno, no, usted Cilia, no le va a pasar nada, al contrario, se va a volver más lúcido. Y bueno, y hablando de las novelas de caballería, esta palabra caballería también es clave dentro de la obra del Quijote, ¿verdad? Porque este hombre, Alonso Quijano, pues se deschaveta, ¿verdad? Un poquito, se vuelve loco leyendo estas novelas de caballería. ¿Y de dónde viene la palabra? Fíjese, los nobles en esa época eran los que andaban a caballo. Yo creo que usted intuye, ¿verdad? Claramente que la palabra caballería tiene que ver con caballo. Bueno, los nobles eran los que andaban a caballo. Y estos pues eran los que iban en busca de aventuras, se preparaban en las armas y en los ritos, en algunos ritos de hecho, para que los nombraran caballeros. Pero el nombre pues sí, les surge porque eran los que andaban en caballo. Y de ahí viene pues caballería. Pues sí, interesante cómo ahora todavía somos caballeros, aunque ya ni nos montemos a caballo. Ya tú vas preguntas, ¿dónde está el baño de caballeros? Exacto. Y pues ya los caballos ya ni en cuenta, ¿no? Y te sale uno así con su armadura, ¿no? Y pues ya no. Sí. Entonces, así son las huellas que van quedando del lenguaje. También, bueno, dentro de esta misma historia hay una, digamos, lectura, pues también breve, entre las frases. Hay un momento en que Don Quijote nombra gobernador a su escudero Sancho de una ínsula, dice ahí, que es una isla, y le da varios consejos. En uno de ellos dice así: si acaso doblares la vara de justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia. Está bonita porque, miren, vamos a desglosarlo. ¿Qué era la vara de la justicia? En aquellos años, en la época medieval, se acostumbraba que la autoridad, ya sea religiosa o civil, llevaban una vara alta, una vara larga, y arriba tenía una cruz. Era el símbolo de poder, como un cetro. Cuando iba un alguacil a cobrarle impuestos a un ciudadano, se llevaba la vara alta. Esa era la vara de justicia. Miren, como que se ve ahí en pantalla, el personaje que está en medio tiene esa vara alta. Era el símbolo de poder, de justicia. Aquí lo que le dice Don Quijote a Sancho, dice: si doblas esta vara de justicia, quiere decir que no vas a aplicar la justicia tal cual, que no vaya a ser por dádivas, como suele suceder ahora, ¿no? Que no vaya a ser porque te dieron una mordida. En todo caso, dóblala por misericordia. O sea, perdona, pues, si está en ti perdonar, perdona. Entonces, esto me hizo recordar esa expresión que todavía usamos ustedes y yo y tú en el medio del lenguaje común, cuando decimos: oye, ¿no conoces a alguien que tenga vara alta en esa editorial? Para ver si me quieren publicar un libro que me ayude. Y así lo usamos, como recuerdo de esa vara alta que significaba poder, que significaba tener influencia. Fíjate, pues sí está bueno esto de tener vara alta, ¿verdad? Claro que sí. Hay una anécdota bastante graciosa en el Quijote, que es cuando mantean a Sancho, ¿no? El manteo de Sancho. Y esto porque Don Quijote y Sancho Panza se dan a la graciosa huida, no quieren pagar en un hostal en donde estuvieron, una venta, que así se llamaban antes. Porque Don Quijote, ya ven, con toda esta locura y con las alucinaciones que tenía, pues él piensa que entra a un castillo y en el castillo pues le tienen que hacer los honores y todo. Y cuando se va, pues el vendedor pues va y le dice: oiga, págueme, y él dice: no, ¿cómo? Yo soy un caballero, yo no tengo que pagar. Entonces, bueno, pues al que se agarran, ¿verdad? Es a Sancho. Y lo que hacen, mire, ahí está la escena. El manteo es esto cuando varias personas agarran una manta por las esquinas y ponen a una persona ahí en la manta y la alzan, ¿no? Hacia arriba y cae y luego otra vez. Era una especie como de bullying, digamos, de la época, pero también se hacía este manteo en festivales, no, en carnavales, o también sabe que en algunos pueblos en España lo hacían como ponían a los hombres solteros a los que no se querían casar. Entonces los mandaban así, sí, también los alzaban y así como que a ver si con eso se animaban. O también, por ejemplo, si querían descargar su enojo, su frustración, su ira por algún funcionario, ¿no? del gobierno, también, pero ¿qué cree? Ahí no ponían funcionarios, como, pues no, ¿verdad?
De hecho, como hubo muchos, imagínense, hubo muchos accidentes con esto del manteo, pues hubo un rey que decretó de que eso ya no podía ser posible, que tenían que dejar de hacerlo o en su lugar poner una figura. Y sí, es lo que hicieron. Las mujeres empezaron a coser muñecos de paja, a los que les llamaron peleles. Entonces empezaron a poner los peleles en este manteo, que de hecho hay lugares en España en donde todavía tienen esa costumbre. Es parte de sus carnavales y de sus fiestas, ¿no? Este manteo en donde llevan para arriba y abajo el pelele. Y bueno, el pelele es una persona pues muy débil de carácter. Es una persona que se deja mangonear. Como un muñeco de paja. Como un muñeco de paja, exactamente, porque está así todo pelele. Bueno, ahí vamos. ¿No? Vamos a regresar con más. Recuerde, ¿cuál era el mote o apodo de Miguel de Cervantes? Pregunta alterna, 2020-8865 o WhatsApp. 8126-1135-35. O si no, identifique los refranes. Volvemos con más. Luego comienza en 3, 2, 1. Pues agradezco mucho a quienes ya están participando en estos juegos de palabras, en la pregunta alterna, están emocionados y de pronto me dicen, ya adiviné uno, otro, y dice, ya se me ocurrió, y está padre porque se siente que nos estamos divirtiendo. Un poquito más adelante vamos a volver a repetir esto. Pero antes, miren, déjenme platicarles algo que está muy relacionado con el tema de hoy. Ya les dijimos, este tema fue escogido porque justamente ayer fue el Día Internacional del Libro, 23 de abril. Ahora, me pareció interesante comentar algunos detalles que inclusive algunas curiosidades, ¿no? Miren, cuando se escogió este día, fue ya hace varios años. Esta iniciativa empezó en Cataluña, allá a principios del siglo pasado, por 1916, por ahí algún escritor empezó a proponer que era buen día el 23 de abril para festejar al libro, porque daba la coincidencia que en ese mismo día, 23 de abril, había muerto Miguel de Cervantes, justamente, pero además también William Shakespeare. Imagínense, los dos principales exponentes de la literatura, por un lado española e inglesa. Entonces, era una gran curiosidad que ambos hubieran fallecido exactamente el mismo día, porque fue del mismo año, 1616, si mal no me acuerdo, no creo que sí es correcto. Sí. Entonces, esto tuvo cierto eco, pasó el tiempo, se aprobó en Cataluña, pero luego ya se extendió a nivel mundial, porque después caen en cuenta que no solamente Shakespeare y Cervantes murieron ese día. Hay un tercer personaje que se apunta, y es un americano, el que le llamaron el Inca Garcilaso de la Vega. Él era un mestizo, padre español, madre inca, una princesa inca, pero que tuvo una gran educación. El padre pues se preocupó porque tuviera una buena escuela, y se convirtió en un gran historiador y escritor. Dejó huella, escribe la historia general del Perú, una gran obra histórica y de parte con un estilo muy reconocido. Entonces son tres figuras de la literatura que coincide que mueren este día, y pues qué mejor que ese sea el día del libro. Pero fíjense que después se cae en cuenta que hay un pequeño pero. Resulta que Miguel de Cervantes y William Shakespeare
mueren en la misma fecha, pero no mueren en el mismo día. Y entonces, como dijera Ricardo Espinosa, ¿cómo dijo? Pues sí, es que se da el detalle que en 1582 un papa, el Papa Gregorio, si mal no me acuerdo, creo que sí es, hace una modificación del calendario para hacer ajustes con lo astronómico. El día 5 de octubre de 1582, la gente se durmió en España, en Francia, en Italia, y cuando amaneció, ya era 15 de octubre, ya era quincena. Uy, qué padre, ya iban a cobrar. O sea, 10 días se le quitaron al calendario en ese año, 1582. Pero en Inglaterra no. Entonces, resulta que cuando era 23 de abril, allá en Inglaterra, para los de España ya estaban como por el 3 de mayo, o sea, ya digamos, no era exactamente el mismo día. Pero bueno, eso ya se cae en cuenta después, esa curiosidad, ¿no? Por allá ya después, como 1740, por ahí, ya se emparejaron los calendarios y bueno, ya eso ya no existe ahora, pero en ese momento no fue cierto que murieron el mismo día. Los dos murieron el 23 de abril de 1616, pero no era el mismo día porque Inglaterra todavía iba 10 días adelante. Entonces, bueno, curiosidades del detalle. Ya después también sucedió que caemos en cuenta que en esa triada de grandes escritores que están definiendo que sea el Día Internacional del Libro, estamos ya proponiendo que se agregue allí una cuarta figura, y aquí mi compañera Mariana García Luna, porque justamente ella cumple años el 23 de abril, es escritora y Día de los Escritores, Día del Libro. Dije, sí, no, pues vamos a proponer que estés ahí, Mariana. ¿Qué te parece? No, pues imagínate. Mira, si ya mi destino estaba marcado desde el día en que nací, ahora imagínate, ojalá que cuando yo muera, pues también un puntito así como que, ay, por cierto, también una escritora nació, porque ellos murieron, sí, pero yo nací. Tú naciste, sí. Yo nací. Sí. Sí. Bueno, ahí lo dejamos para una propuesta, pero aprovechamos para felicitarte por el día de ayer. Ojalá que la hayas pasado bien y que la sigas pasando. Sí, súper, muchas gracias, sí. Bueno, pues sigamos adelante. Ya comentamos estas curiosidades. Qué padre que hay un Día Internacional del Libro. Qué padre que podamos seguir aprovechándolo para recordar estos temas. Tan así es que aquí estamos. ¿Qué tenemos ahora? Pues ahora tenemos nuestras, ya sabes, ahora palabras domingueras, pero son frases atribuidas al Quijote. Y vamos a ver qué es lo que nos quiere decir, porque algo quieren expresarnos, fíjense. Por ejemplo, ladran Sancho, señal de que cabalgamos. Esto es así como decir que hablen mal, pero que hablen, ¿no? O sea, que aunque la crítica sea mala, pero es mejor de que no hablen de ti, que exacto, no te hagan caso. Exacto, pero se le atribuyen al Quijote, sin embargo, no lo son, no es cierto. Y tú nos vas a explicar, a ver. Sí, efectivamente, es tan famosa esta obra del Quijote que después le achacan paternidades que no son. Esta expresión de ladran Sancho, señal de que cabalgamos, definitivamente en ninguna parte del Quijote viene. Ya por ahí alguna vez investigamos esto y escribí un artículo allá en el 2011 donde demostramos que la frase más bien es de un poema de Goethe, el poeta alemán, que usó esta expresión en su poema. Ladran, señal de que cabalgamos. Por alguna confusión, alguien se la atribuyó al Quijote, le agregó el Sancho y el Sancho ahí pues sale sobrando, como debería salir sobrando siempre. Bueno, es mejor así la dejamos. Así que ya saben, no es de ahí. Entonces, ¿qué otra? Bueno, otra es, con la iglesia hemos topado. Y esto, bueno, se utilizaba antiguamente para decir que, pues, gracias a la iglesia los asuntos no avanzaban, ¿no? Porque en ese entonces, pues, la iglesia era la que censuraba los procesos, ¿no? Por ejemplo, para publicar un libro, si la iglesia no lo autorizaba porque creía que el contenido no era apto, pues entonces o atrasaban su publicación o de plano la cancelaban. Así es, y entonces muchos han dicho, esa frase la usó Cervantes como una especie de crítica a la iglesia, con la iglesia hemos topado. Sin embargo, no es cierto, esa frase tampoco viene en el Quijote, pero sí viene una que se le parece, en un pasaje donde van Don Quijote y Sancho llegando a un pueblo que está amaneciendo, se ve muy apenas. Usa la frase de Don Quijote, dice, mira Sancho, que ya con la iglesia hemos dado, no dice hemos topado, hemos dado.
como diciendo, ya llegamos. Entonces ya es la tranquilidad de que habían llegado a donde se lo habían propuesto, pero no dice para nada la palabra topado. Ok. Bueno, ahora otra dice, cosas veredes, Sancho, que farán fablar las piedras. Lo voy a repetir porque está un poquito difícil por la pronunciación. Cosas veredes, Sancho, que farán fablar las piedras. Esto se usaba como para decir que algo es sorprendente o es increíble. En la actualidad se utiliza la frase, pero no completa. Se utiliza así como nada más cosas veredes. O sea, por ejemplo, lo podríamos decir si van a sacar un auto sin gasolina y más bien que no se utilice gasolina, sino agua, por ejemplo. Eso sería una cosa sorprendente, una cosa verede. Sí, ¿no? decías cosas veredes. Sí, es veredes. Una expresión de asombro que se ha perpetuado en el ámbito literario y de vez en cuando hay quien lo usa. Si ustedes buscan en la red cosas veredes, todavía van a ver cómo mucha gente lo usa para denotar sorpresa. Pero tampoco viene en el Quijote. Fíjate que es también una mala asignación. Esta expresión cosas veredes más bien aparece en el poema del Mío Cid, muchos siglos antes del Quijote. Antes, sí. En alguna parte, un rey hablando con el Cid le usa esa expresión, dice, cosas veredes el Cid que farán fablar las piedras. Fíjense, farán fablar, de F. En fin, son de esas cosas curiosas que tiene el Quijote, que es tan extenso que se le ha achacado frases que no son de ahí. Bueno, pues miren, vamos a la última oportunidad para que ustedes contesten la pregunta alterna, que es ¿cuál era o cuál es el mote o apodo de Miguel de Cervantes? Y también díganos cuáles son los refranes que van a ver a continuación por última vez. Recuerden, 2020-8865 y 8126-1135-35. Vamos a ver los refranes. Luego comienza en 3, 2, 1. ¿Sabe usted de dónde surge la expresión no dejar títere con cabeza? Bueno, yo supongo que a lo mejor a este momento usted ya sabe de dónde por el programa que estamos teniendo, pero le voy a decir exactamente de qué parte. Para empezar, bueno, esta expresión quiere decir que se está haciendo una crítica muy dura, ¿sí? Que se arremete contra todo y contra todos. Se utiliza bastante en el periodismo cuando un reportero o un periodista pues hace una crítica en donde saca, digamos, que todos los trapitos al sol de los famosos o de políticos o pues de la persona en cuestión, ¿no? De la que esté en ese momento sonando. También la podemos utilizar de una manera coloquial. Por ejemplo, este escenario. Dos amigas que están en una fiesta y están, pero mire, criticando a todo mundo, ¿no? Que si aquella mujer vino con el vestido tal, que si no sé qué, que si el peinado. Y bueno, no dejan títere con cabeza, pero a nadie. O sea, que están criticando, pero así, con todo, ¿no? ¿Y de dónde surge, pues, la frase esta de no dejar títere con cabeza? Pues fíjese, resulta que hay una parte dentro del Quijote donde va a una obra de títeres. De hecho, la obra se llama El retablo de la libertad de Melisandra, en donde Melisandra es raptada por los moros, pero su marido, don Gaiferos, va y la libera. Y cuando ellos están huyendo, pues los moros van atrás de ellos. Y se acuerda que el Quijote pues estaba un poquito loco y empieza a alucinar, y no va usted a creer que él se cree que aquello que ve con los tigres es de verdad.
Entonces se levanta de su asiento, de su butaca, agarra su espada y empieza a dar espadazos, pero por todos lados. De hecho, le voy a leer qué es lo que dice él. Dice, no consentiré yo en mis días y en mi presencia se le haga superchería a tan famoso caballero y a tan atrevido enamorado como don Gaiferos. Deteneos, mal nacido canalla, no le sigáis ni persigáis, si conmigo sois en la batalla. Y diciendo y haciendo y desenvainó la espada y de un brinco se puso junto al retablo y con acelerada y nunca vista furia comenzó a dar de cuchilladas sobre la titera morisma, derribando a unos, descabezando a otros. Más adelante, el maese Pedro, que era el que había puesto la obra, ¿no?, de los títeres, le contesta, deténgase, vuesa merced, señor Don Quijote, y advierta que estos que derriba, destroza y mata no son verdaderos moros, sino unas figurillas de pasta. Mire, pecador de mí, que me destruye y echa a perder toda mi hacienda. Entonces, bueno, se dice que de ahí surge esta expresión de no dejar títere con cabeza, pero también hay que recordar que en aquella época era como muy común este tipo de representaciones artísticas de historias con títeres, en los que al final todos terminaban peleados y descabezados. Sí. Y también la curiosidad aquí es la palabra títere, fíjate, es de un sonido, sale de un sonido onomatopéyico, tit, tit, tit. Se dice que los que manejaban los títeres utilizaban como un pito, un silbido, y que hacía este ruido. Y se lo conté aquí en pocas palabras. Bueno, se nos acaba el tiempo, así que rápidamente vamos a ver las soluciones. ¿Cuáles eran los refranes? ¿Los vemos? Y mientras les digo que el apodo era el Manco de Lepanto, como ya muchos de ustedes lo dijeron, y vamos a ver. Al que madruga, Dios le ayuda. El otro. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Y el último, la unión hace la fuerza. ¿Ya ven? Qué padre. Sí, me dio muchísimo risa ese de la unión hace la fuerza, está muy padre. Sí, bueno, vamos a estar. Sí, súper rápidamente, así casi que nomás nombres decimos. Anabel Rodríguez García, Reina Alicia Hernández, María Esther Sánchez, Abigail González, Romelia Garza, Guillermo Rocha Martínez, Magdalena Cavazos, Gloria Muñoz, Martín Leal, Sergio Varela, Antonio Aguirre, Graciela Alonso, Ramiro Martínez, muchas gracias por y también por WhatsApp, José Manuel Gómez, Patricia Hernández, Manuel César Valerio, Elsa Elizabeth López, María Castillo, Gerardo López, Norma Castillo, José Manuel Gómez, Víctor Hernández, Antonio Castillo, Gerardo, nada más así dijo, Andrea Guerrero, Lázaro Garza, Eduardo Ordaz y la señora Castillo. Muy amables, que gracias por participar. Yo creo que ya casi que nos estamos yendo, ¿verdad? Yo creo que ya no nos da tiempo para más, pero les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Nos despedimos. Nos vemos el próximo martes. Gracias por estar aquí con nosotros. Soy Mariana García Luna. Hasta luego. Y ya sabe, pues nosotros lo invitamos a que el próximo martes esté pendiente, porque vamos a imaginar algo para que usted se divierta. Usted lo sabe, nosotros siempre estamos buscando palabras para ponerlas en su mesa. Como decimos siempre, usted tenga lista su mesa, que nosotros vamos a tener listas las palabras. Hasta la próxima.